Llegó el momento de estar juntos, de compartir buenas noticias, una palabra que va a traer refrigerio y va a refrescar tu vida, y quizás que esta palabra hasta transformación va a traer a tu vida. Agradezco a las personas que me dejan llegar a sus casas, a sus vidas, las personas que me dicen que estos temas revelados a mi vida son de gran bendición para ellos, y de verdad que agradezco mucho. Todos los temas que yo publico en YouTube o publico por este medio de Facebook no es con la intención de molestar a nadie, de ofender a nadie, de que alguna persona se enoje, se resienta, de ninguna manera. Lo que yo le pido a Dios es que el tema que puso en mi corazón compartir con ustedes sea un tema de buenas noticias, como siempre les digo, un tema que los llene de paz. Si alguien quiere ofender, si alguien quiere discutir o pelear, no va conmigo, no es mi estilo. Yo prefiero bloquear a esa persona que se pone con ofensas y se pone a pelear, se llena de ira. El Señor nos llamó a paz. A eso nos llamó el Señor, a tener paz. Y cuando queremos explicar algo, pues lo podemos hacer con las mejores palabras y con las mejores intenciones. Así es que por eso traigo un tema sumamente interesante. Por lo menos ministró mucho mi vida, llenó mucho mi vida y me obligó a tener cambios en mi vida. Vamos a ver qué pasa contigo. Dejemos de ser pródigos. Así se llama este tema. Dejemos de ser pródigos. Pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? La palabra pródigo significa despilfarrar o gastar sin cuidado, desperdiciar, descuidado, derrochador, hijo que no sabe administrar. Esto significa la palabra pródigo. Por eso vamos a estudiar en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 21, la parábola del hijo pródigo. Ahora recordemos que una parábola es una comparación. No fue que esto se dio en la realidad, es una comparación. Pero Jesucristo fue el que la dijo y vamos a entender qué es lo que Cristo quiso decirnos a través de esta parábola. Dice así la parábola. Corre a buscar tu Biblia, ábrela en Lucas 15, 11 al 21 y vas a ver qué bonito es leer la palabra de Dios si nunca la has leído. También dijo, ¿quién dijo? Jesús. Aquí está hablando Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El padre le hizo caso a su hijo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muy triste para ese padre. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le faltó? La comida, el calzado, el vestido. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las arvejas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué tremendo. Así que en su casa lo tenía todo, en la hacienda de su padre. Tiene que ir a la hacienda de alguien que conoció y esa persona lo manda a apacentar cerdos. Y él tenía hambre. Pero mira lo que sucede. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta,
porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Desmenucemos esta parábola. Este hijo pródigo toma por decisión propia 5 caminos. Veamos el primero, el camino de un corazón infeliz. Este muchacho no encuentra satisfacción, como muchas personas no encuentran satisfacción en nada, están vacías. No lo hace feliz todo lo que su padre tiene para darle. Su padre le da trabajo, su padre le da amor, su padre le da posición, su padre le da buen alimento, buena comida, buen calzado, techo, una familia, pero él es infeliz. Está vacío totalmente. No hay nada que llene sus vacíos y cree que el dinero, como muchas personas creen, que el dinero lo va a satisfacer, lo va a llenar. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón en el capítulo 11, versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Quita de tu corazón. Este muchacho estaba enojado. Seguramente su papá lo levantaba temprano a trabajar, pero él solo quería andar de fiesta. Porque eso, supuestamente, para muchas personas eso los llena. Se van de fiesta, andan en borracheras, andan en drogas, pero al día siguiente siguen siendo los mismos miserables, los mismos desgraciados y los mismos vacíos de siempre. Sigamos con la parábola. Segundo camino que toma este pródigo, el camino de un alma impaciente. ¿Por qué impaciente? No supo esperar el momento de heredar. El verso 12 dice, dame la parte que me corresponde. Eso fue lo que este muchacho le dijo a su padre, dame la parte que me corresponde. Él se apropió. Está impaciente por gastar lo que no tiene en sus manos todavía. ¿Has oído esta frase que dice, lléveselo y luego me lo paga? Porque tal vez llegaron a venderte algo y no, es que no tengo el dinero. Lléveselo, después me lo paga. Y resulta que esta persona empieza a llenarse de deudas. He escuchado personas que llegan donde otra persona exitosa, porque es ordenado en sus finanzas, y le dicen, usted me puede prestar 700,000 colones, es que tengo una deuda en el banco y para que no me lleven a cobro judicial, tengo que pagar 700,000 colones. Entonces, sigue endeudado con el banco porque es para que no lo lleven a cobro judicial porque todavía sigue debiendo. Y ahora le debe a una persona más, a la que le pidió prestado los 700,000 colones. Esto es un desorden total. Gastan muchas veces desde antes el salario porque se llenan de deudas y cuando llega el salario es solo para pagar. No les queda nada. Estas personas se llenan de impaciencia. Se compra lo que no se necesita. ¿Te ha pasado que has ido de compras? Gastaste un montón de dinero porque había una buena promoción. Estaba a muy alto costo las blusas, los pantalones. Pero cuando llegas a tu casa y ves lo que compraste, quizás las blusas no te sirven porque las compraste muy baratas y entonces no eran como de muy buena calidad y ya no te sirven. Y empiezas a ver lo que compraste y lo comparas con todo el dinero que gastaste y tú dices, ¿dónde está todo el dinero que gasté? ¿Cómo es posible que en estas 4 cositas se me fue tanto dinero? Esto es una persona con un alma impaciente. ¿Sabes que nuestros antepasados gastaban hasta que tenían el dinero en sus manos? No existían los apagos. Te voy a dar un consejo. Cuando quieras comprar algo, detente y hazte la siguiente pregunta. ¿Ocupo ya lo que voy a comprar? ¿Es urgente que lo compre? ¿Es una necesidad en mi vida? ¿Lo tengo que comprar? Entonces, cuando te estás haciendo esa pregunta, te vas a detener. Si verdaderamente es urgente que lo compres, pues lo compras. Pero si no es urgente que lo compres porque no tienes esa necesidad, pues te vas a detener en comprarlo. Muchas veces se gasta el dinero antes de que llegue a nuestras manos. Mi esposo siempre me dio un excelente consejo.
no cuente con lo que no tiene en la mano. Y eso siempre me sirvió de una etapa de mi vida para acá, porque ya les voy a contar algo. El Salmo 27:14 dice: aguarda en Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. La palabra dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hagámoslo en el nombre de Jesús. Entonces siempre nos debemos de presentar al Señor y aunque no lo creas, hasta los gastos que tenemos debemos de presentárselos a Dios, bendecir nuestro salario cuando llega a nuestras manos, decirle a Dios que lo bendiga y que sea gastado de la mejor manera. Y el otro camino que toma este pródigo es el camino de un espíritu independiente. ¿Por qué independiente? Veamos. El verso 13 dice: se fue a una provincia apartada. O sea, no quiero nada con mi familia, no quiero tener relación con mi familia, yo me voy de aquí, a una provincia, a una ciudad apartada. Muchos esposos, muchos matrimonios y en muchos hogares hay un espíritu independiente. Porque este matrimonio, este hogar, estos esposos no se comunican en cuanto a las finanzas, no se cuentan cuánto ganan, esconden lo que ganan, esconden su salario y quizás le comunican a su cónyuge que ganan menos y quizás están ganando más. Se engañan con tal de que el otro no se dé cuenta cuánto gana, que tiene deudas, compran a escondidas o mienten en cuanto al precio de lo que compraron. Esto es desorden y esto es un espíritu independiente. Si es un soltero, pues engaña a sus papás, le miente a sus papás y hace su vida solito, ¿verdad? Y aunque sea soltero o casado, nosotros siempre debemos de honrar a nuestros padres. Éxodo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. La palabra dice: honra a Dios con tus bienes. Quiere decir que debo honrar a mis padres también con mis bienes. Y hay hijos que nunca se acuerdan de sus papás, no son para sacar un dinero y decirle: mamá, tome, cómprese aunque sea un helado, es poquito lo que le doy, pero yo quiero bendecirla. Y ese hijo no, si hace eso, tiene mucha bendición. Y el hijo que no quiere hacerlo y nunca se acuerda de su mamá ni de su papá, ese hijo va a costar que tenga bendición en su vida. Sigamos. Y también darle a los pobres. La palabra nos da promesa cuando nosotros le damos a los pobres. Dice la palabra en Salmo 41:1: bienaventurado, y bienaventurado es feliz. Feliz el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Dios. Vea qué promesa tan hermosa, porque cuántos no hemos tenido días malos, ¿verdad? Aflicciones, enfermedades, problemas con los hijos. Cuántos no hemos tenido problemas, pero Dios siempre de todo nos ha librado. Es bueno pedir consejo en cuanto a las finanzas se refiere. Es otro consejo que te doy. Pide consejo a tus papás, porque ¿qué papá no quiere ver a su hijo bien? Pide consejo a tu esposo, a tu esposa, porque pienso que los esposos están interesados en que todo camine bien en su hogar. Y pide consejo a personas exitosas, que has visto personas exitosas en cuanto a sus finanzas, porque caminaron en un orden debido, en el orden de Dios. Entonces pide consejo a estas personas exitosas en cuanto a sus finanzas. El cuarto camino que este pródigo toma es el camino de una mente desorganizada. Qué tremendo, ¿verdad? Una mente desorganizada, o sea, una mente desordenada. El versículo 13 de Lucas 15 dice: desperdició sus bienes. Tal vez una persona que tuvo su trabajo, su empresa, como este hombre que tenía la hacienda de su papá, que tuvo dinero, pero no supo administrar y perdió todo de la noche a la mañana, por deudas, por juegos al azar, porque se excedió en préstamos, porque no es que es malo que pidas un préstamo, pero si sabes que lo puedes pagar y que estás en la capacidad de pagarlo. Pero quizás hay personas que se exceden en préstamos. Yo en el área del Ministerio de Educación Pública
los profesores tenemos acceso a muchas cooperativas y nada más llegamos y nos inscribimos y ya nos prestan 300,000 colones, 500,000 colones. Estoy hablando de $1,000 o $2,000 o $250 y entonces hay personas que en todas las cooperativas tienen préstamos, se llenan de préstamos, entonces el salario que les viene es muy mínimo y ya no les alcanza casi que para nada, esto es una mente desorganizada, que fue lo que le pasó a este pródigo. El Señor lo está comparando con muchos de nosotros. Perdieron todo. Yo conozco gente que he tenido muy cercana que perdieron haciendas, perdieron fincas, perdieron casa, y a mí me duele tanto en el corazón porque yo me pongo a pensar con la ilusión que construimos una casa, o con la ilusión que compramos una finca, con la ilusión que compramos una casa, y ver perdida, porque no supimos organizarnos, no supimos tener orden en nuestras finanzas, o gente que acostumbra a jugar juegos al azar, muchos que usted puede imaginarse, y ahí mismo en una mesa de juegos o en un casino pierden un carro, pierden una casa y pierden hasta un trabajo. Qué pena, ¿verdad? Personas que hacen préstamos y no los pueden pagar. Personas también que le piden a otro amigo, un amigo que los fíe en un banco, en una financiera o con un prestamista, y no pagaron. Y están disfrutando ese dinero con lo que compraron, y otro que no tenía nada que ver está pagando esa cantidad de dinero. No sé cómo una persona puede dormir tranquila haciendo esta barbaridad. No lo puedo entender. ¿Cómo puede dormir tranquila? Qué pena. Pero Dios de todo se acuerda, y Dios está en todo. La palabra dice que 7 ojos rodean la tierra, 7 ojos están sobre nosotros. Así es que esto se llama desorden, definitivamente. Primera carta de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, y confusión significa desorden. Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Sino de paz. Porque Dios lo que quiere darnos es paz. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Pero una persona que está llena de deudas se ofusca tanto que hasta busca el suicidio, entra en depresión, hasta mentalmente pierde ecuanimidad, se pone hasta demente, todo por las deudas. Y bueno, otro camino que este pródigo tomó fue el camino del arrepentimiento. Qué bueno es cuando volvemos en sí, ¿verdad? El verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las albergas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, o sea, vino el arrepentimiento al corazón de este hombre, y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y a mí me llama la atención que él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el desorden en las finanzas es pecado delante de Dios también. No solo con un hogar que perdí, no solo un matrimonio que está en desorden, muchos pleitos, muchos problemas porque no alcanza el dinero, y la esposa reclama, y la esposa exige. Él dice: he pecado contra el cielo, o sea, ha pecado contra Dios y ha pecado contra ese papá, o pecaste contra esa esposa, o pecaste contra esos hijos, porque no les puedes dar estudio por el montón de deudas que tienen. Entonces esos hijos están resentidos, están dolidos. Qué tremendo todo lo que conlleva tener tantas deudas.
Cuando vienen las dificultades es donde nos damos cuenta, donde podemos decir, ¿edifiqué bien o edifiqué mal? Yo me pregunto en este momento, ¿cuántos hemos sido pródigos? Puedo decirte que yo fui una pródiga en una etapa de mi vida. Malgastaba el dinero como quería, sin sentido. Nunca me alcanzaba el dinero ni para ofrendar a mi congregación. El dinero no me alcanzaba para nada. Cuando mi dinero llegaba, yo era una pródiga de verdad, porque me llegaba mi salario. Empezaba yo en aquellos tiempos, a trabajar, por los años 88, empezaba yo a trabajar. Llegaba el cheque del dinero y así tenía que pagarlo todo. No me quedaba dinero. Bendito mi esposo que siempre estuvo allí para ayudarme. Fui una pródiga también. En varias ocasiones mi esposo tuvo que cubrir mis deudas hasta que un día volví en sí. Un día me arrepentí de la forma en que yo estaba viviendo en cuanto a mis finanzas. Y se revela a mí esta palabra de Isaías 51, 1 y 2, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y dice ahí el Señor: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué tremendo este versículo de la Biblia. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Lo importante es la comida. Es darle de comer a un pobre, es comer nosotros. Claro que tenemos que vestirnos. Claro que tenemos que tener unos sillones en nuestra casa. Claro, pero lo que no tenemos que hacer es afanarnos. Es afanarnos en el dinero y hacer lo que sea por tener dinero. Ir a pedir un préstamo para tener un montón de dinero en mi mano y luego no sé qué se hizo ese dinero y tengo que pagarlo. Quiero invitarte en este momento a hacer lo que este pródigo hizo. Se arrepintió de su pecado. Y él ya dijo las palabras que dijo muy sabias, ¿verdad? Que se iba a levantar, que iba a ir a su padre, que le iba a decir que había pecado contra Dios y contra él y que no merecía ser llamado su hijo porque hirió el corazón de ese papá. Pero ese papá lo estaba esperando. Cuando ese papá lo ve venir, corre, dice aquí la parábola, lo abraza y lo besa. Imagínense cómo estaba este papá, deseando que este hijo se acercara a él. Y qué bueno es decirle a las personas que han salido muy dañadas por las deudas, los hijos que no han podido estudiar, la esposa que no ha tenido lo que necesita, el hogar que perdiste, los padres que has tenido sufriendo, y decirles perdón, y decirle a Dios: Dios, hazme digno de ser llamado tu hijo. Mira qué hermoso lo que el Padre hace con nosotros. Mira la comparación de esta parábola del hijo pródigo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Sabe de qué lo vistió? De Cristo, porque Romanos 13:14 dice: si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y también dijo este Padre a sus siervos: ponedle un anillo en su mano. El anillo significa pacto, por eso usamos un anillo cuando nos casamos, porque estamos haciendo un pacto. El Padre renueva nuestro pacto cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Y también dijo: pongan calzado en sus pies. Imagínense, llegó descalzo, llegó con sus pies despedazados, llegó con tremendas heridas, como llegamos nosotros muchas veces a nuestro Padre Celestial. Y en Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor quiere darnos paz. Por eso dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y mira qué tremendo, dijo: y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta,
Recuerda que Cristo es nuestra Pascua y Pascua significa fiesta. Y el Padre envió a su Hijo, al Cordero inmolado, a morir por nosotros para darnos paz y vida eterna. Porque dijo, porque este mi Hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando llegamos a Cristo, revivimos. Él nos da vida y una vida nueva. Pídele perdón al Señor. Pidámosle perdón. Yo tuve que pedirle perdón al Señor porque hice cosas demasiado malas con mi dinero. No lo supe administrar. La palabra de Dios dice la palabra de Dios, déjame ver bien el versículo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. La persona que se llena de deudas, parece mentira, pero es porque tiene mucho amor al dinero y esto es raíz de todos los males. Cuéntale a tu familia sobre este tema, tengan un tema de conversación. Mi único deseo es que aprendas de la palabra del Señor, que aprendas de esta palabra y que esta palabra transforme su vida y transforme la mía, porque cada vez de que yo hablo de la palabra, transforma mi vida. Hay una transformación en mi vida tremenda. ¿Qué te parece si empiezas a transformar tu vida y empiezas a reducir las deudas, pasito a pasito? Voy a pagar esta y le voy a decir a esta persona que por favor me espere y voy y vuelvo a pagar esta y allí hasta que ya no tengo deudas. Que Dios te ayude, que el Espíritu Santo te guíe a la verdad, que el Espíritu Santo te consuele, que el Espíritu Santo te ayude y te fortalezca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recibe la paz de nuestro Señor Jesucristo.